Franz Kafka. La metamorfosis. 1. Cuando una mañana se despertó Gregorio Samsa, después de un sueño agitado, se encontró en su cama transformado en un espantoso insecto. Se encontraba tumbado sobre el quitinoso caparazón de su espalda y al levantar la cabeza vio la forma convexa de su vientre de color oscuro, cruzado por curvadas durezas cuyo relieve casi no podía soportar la colcha, que estaba a punto de deslizarse hasta el suelo. Numerosas patas, lastimosamente delgadas, comparadas con el grosor normal de sus piernas, presentaban ante su mirada el espectáculo de un movimiento sin sentido. ¿Qué es lo que me ha pasado? No se trataba de un sueño. Su habitación, una habitación corriente, aunque bastante pequeña, se le presentaba como siempre, entre sus 4 paredes demasiado conocidas. Sobre la mesa, encima de la cual estaba desordenado un muestrario de telas, Samsa era viajante de comercio, pendía una lámina sacada no hacía mucho de una revista ilustrada y enmarcada bonitamente en madera dorada. El motivo de la estampa era una señora cubierta con gorro de pieles, quien muy derecha sostenía un manguito de grandes dimensiones, dentro del cual no se veía su antebrazo. Gregorio dirigió después la mirada hacia la ventana. El día estaba nublado. Se oía el repiqueteo de las gotas de lluvia sobre el zinc que recubría el alféizar. Y le produjo una honda tristeza. Veamos, pensó, ¿qué ocurriría si continuase durmiendo un poco más y dejase de lado toda fantasía? Pero esta pretensión era completamente impracticable, ya que la costumbre de Gregorio era dormir sobre el lado derecho, y en la posición en que se hallaba le era imposible conseguir esa postura. Pese a que procuraba mantenerse sobre el lado derecho, necesariamente volvía a caer sobre la espalda. Innumerables veces intentó sin resultado positivo lograrlo. Cerró los ojos para evitarse el espectáculo de aquel rebullir de piernas que no terminó hasta que un dolor ligero, pero punzante a un tiempo, un dolor que nunca había experimentado hasta ahora, empezó a molestarle en el costado. «¡Ay, Dios mío!», dijo para sí mismo. «¡Qué profesión tan dura la mía! Un día sí y el otro también, viajando de un sitio para el otro. El trabajo ocasiona mayores preocupaciones cuando se realiza fuera que cuando se trabaja en la misma tienda. Eso sin considerar la calamidad de los viajes, el estar pendiente de los enlaces de trenes, comer mal a horas intempestivas, relaciones con personas siempre distintas y que no duran nada, en las que es imposible lograr la menor amistad, y apartadas siempre de los verdaderos sentimientos. Al demonio con todo. Sintió una leve picazón en el vientre. Muy despacio se estiró sobre la espalda, procurando llegar a la cabecera para poder levantar mejor la cabeza. Se fijó que el lugar que le picaba estaba cubierto de unos puntitos blancos que no supo a qué atribuir. Intentó obtener alivio frotando el lugar del escozor con una pierna, pero tuvo que separarla rápidamente, pues el roce le dio escalofríos. «Madrugo demasiado», se dijo, «y está uno aturdido completamente. Se necesita dormir lo suficiente».
Otros viajantes se pegan una vida de pachás. Cuando regreso al mediodía a la fonda para pasar en limpio los pedidos, están sentados muy tranquilos despachando el desayuno. Pero si yo, con el jefe que me ha tocado, pretendiese hacer igual que ellos, sería despedido en breve. A lo mejor esto fuese lo que más me convendría. Si no fuese por mi familia, hace ya tiempo que me hubiese largado. Habría ido a ver al jefe y sin pelos en la lengua le hubiese dicho muy claro lo que pienso. Se habría venido abajo del pupitre. Así es muy fácil, sentado encima del pupitre, para desde esa altura dirigirse a los empleados. Como además es sordo, tiene que ponerse casi debajo de él. Lo último que se pierde es la esperanza, como suele decirse. En cuanto haya podido ahorrar para pagarle lo que deben mis padres, por lo menos 5 o 6 años aún, como que me llamo Samsa que lo hago. Y entonces sí que me sitúo. Bueno, pero ahora no queda más que levantarse, que el tren sale a las 5. Dirigió los ojos al despertador que repetía su tic-tac encima del baúl. «Dios mío», exclamó para sí mismo. El reloj señalaba las 6:30 y las manecillas continuaban su camino tranquilamente. Vale decir que ya era más tarde. Las manecillas se acercaban a -15. ¿No debía haber sonado el despertador? Desde la cama podía ver que estaba en efecto puesto a las 4. Por consiguiente, debía haber tocado. ¿Se podía seguir durmiendo tranquilamente a pesar del ruido que hacía vibrar hasta los muebles inclusive? Había tenido un sueño agitado, pero por eso seguramente muy profundo. ¿Qué debía hacer ahora? El próximo tren no salía hasta las 7. Era casi imposible llegar a tiempo, aunque se diese toda la prisa posible. No tenía preparado el muestrario, y además no tenía ninguna gana de movilizarse. Pero aunque pudiese coger el tren, no por eso se evitaría ya el rapapolvo del jefe, pues el mozo del almacén, que seguramente había bajado al tren de las 5, notaría su falta y se habría apresurado a decírselo. Era un individuo a la medida del jefe, indigno y desleal con los compañeros. También podía decir que estaba enfermo. ¿Qué podía pasar? Lo más seguro es que no se lo tragasen, pues en los 5 años que trabajaba en la casa no había estado enfermo ni una sola vez. Lo más probable era que fuese el jefe de personal con el médico del seguro. Le pondrían verde ante sus padres, acusándole de ser un perezoso, y no admitirían sus razones, basándose en el diagnóstico del medicastro, para el cual todos estaban sanos mientras no se muriesen, y solo padecían de terror al trabajo. Y para ser sinceros, no hubiera estado esta vez nada equivocado. Aparte de un resto de sueño, por supuesto injustificado después de haber dormido a pierna suelta, Gregorio se encontraba muy bien y con un hambre canina. Mientras divagaba desordenadamente sin acabar de decidirse a levantarse, y precisamente en el instante en que el despertador señalaba las 7:15, llamaron discretamente a la puerta que quedaba al lado de la cabecera de su cama. «Gregorio», dijo la voz de la madre, «ya son las 7:15. ¿No tenías que irte de viaje?» La dulce voz de su madre. Gregorio se espantó al oír el contraste con la suya propia, que era la habitual, pero que se oyó confundida con un penoso e irreprimible silbido, en compañía del cual las palabras, al principio claramente distinguibles, confundíanse luego, sonando de un modo que no tenía uno la seguridad de haberlas oído. Gregorio le hubiese podido contestar ampliamente, explicando todo, pero en vista del cambio, solo dijo: «Sí, madre, gracias. Me levanto ahora mismo». Es posible que a través de la madera de la puerta no se notase el cambio que había sufrido la voz de Gregorio, pues la madre pareció quedarse conforme con la contestación y se marchó.
Pero este breve diálogo puso en conocimiento al resto de los componentes de la familia de que Gregorio, pese a que se le suponía ya fuera, se encontraba aún en casa. Luego llegó también el padre y, llamando ligeramente a la puerta, exclamó: «¡Gregorio! ¡Gregorio! ¿Pasa algo?». Después de un instante repitió su nombre con voz más alta: «¡Gregorio! ¡Gregorio!». Entretanto, detrás de la otra hoja de la puerta, sonaba dulcemente, como un lamento, la voz de su hermana. «Gregorio, ¿no te sientes bien? ¿Quieres alguna cosa?». «Estaré fuera enseguida», contestó Gregorio a las dos, procurando pronunciar y hablando muy despacio para ocultar el sonido insólito de su voz. Volvió el padre a desayunar, pero la hermana se quedó susurrando: «Abre la puerta, Gregorio, te lo ruego». Cosa que no pensaba hacer Gregorio de ninguna manera, sino que se alegraba de la precaución que había adoptado en sus viajes de encerrarse con llave en su cuarto durante la noche, lo que hacía también en su misma casa. Debía empezar por levantarse sin prisas y vestirse tranquilamente sin que le molestasen, y sobre todo desayunar. Después de terminar todo esto, consideraría lo demás, pues le era muy difícil pensar en la cama. Debía tomar sus resoluciones una vez levantado. Ya había notado algunas veces, mientras estaba en la cama, un ligero dolor, causado sin duda por alguna postura incómoda, y que luego al levantarse se esfumaba como si hubiese sido un producto de su imaginación. Sentía curiosidad por saber qué pasaría cuando se levantase ahora. Estaba seguro de que el cambio que había notado en su voz era simplemente el anuncio de un resfriado monumental que se aproximaba, enfermedad muy frecuente en las gentes de su profesión. Echar la colcha a un lado nunca había constituido un problema. Sería suficiente incorporarse un poco y ésta caería al suelo por sí sola. Pero el problema estribaba en la desmesurada anchura de su cuerpo. Para incorporarse era necesario hacerlo apoyándose en manos y brazos, pero éstos no los tenía, y en su lugar había ahora numerosas patas en permanente agitación, y le era imposible controlarlas. Y la cuestión es que quería levantarse. Conseguía estirarse. Pudo al fin controlar una de sus patas, pero las otras continuaban su incontrolado y doloroso rebullir. «No conviene quedarse en la cama hasta tan tarde», pensó Gregorio. Empezó por tratar de sacar del lecho la parte inferior del cuerpo. Pero esa parte, que por lo demás no había visto aún y de la cual no tenía la menor idea de cómo era, le resultó casi imposible de mover. Lo intentó muy despacio y cuidadosamente. Luego ya perdió la calma y, haciendo un violento esfuerzo, se arrastró hacia adelante. Pero midió mal la dirección y se propinó un golpe fortísimo contra las barras de la cama. El dolor que le causó le probó con su intensidad que la parte baja de su cuerpo era probablemente en aquel nuevo estado la más delicada. Intentó sacar primero la parte superior del cuerpo y comenzó por volver la cabeza con sumo cuidado hacia el borde de la cama. El movimiento fue perfecto, y pese a su anchura, el cuerpo acompañó por fin, aunque despacio, el movimiento que había empezado la cabeza. Pero al encontrarse con ésta suspendido en el aire, se asustó de continuar saliendo en esa forma, ya que si se dejaba caer así, solo un milagro era capaz de evitar descalabrarse la cabeza. Y era ahora precisamente cuando más intacta deseaba conservarla. Ante el riesgo era preferible seguir en la cama. Pero cuando, después de repetir semejantes esfuerzos a los anteriores, y suspirando profundamente, se encontró de nuevo en la posición primera y volvió a ver sus patas poseídas de una excitación frenética, comprendió claramente que le era imposible por sus solas fuerzas salir de aquella absurda situación. Pensó otra vez que no podía seguir más tiempo en la cama,
y que lo más sensato era volver a correr el riesgo, aunque fuese pequeña la esperanza de obtener el éxito. Pero enseguida reflexionó que en vez de tomar decisiones heroicas, debía pensarlo mejor. Miró con esperanza hacia la ventana, pero lamentablemente la intensa niebla que aquella mañana no dejaba ver las casas de enfrente no era lo más adecuado para sentirse optimista y esperanzado. Ya son las 7, se dijo al oír el despertador. Las 7 de la mañana y no se ha despejado la niebla. Se quedó unos instantes echado, completamente inmóvil y respirando despacio, como si confiase durante aquel silencio retornar a su estado normal. Después de un rato pensó: tengo que levantarme antes de que sean las 7:15, pues es casi seguro que vendrá algún empleado de la tienda a averiguar qué pasa, ya que entran antes de las 7. Y se preparó a bajar de la cama, imprimiendo un balanceo con todo su cuerpo. Si se dejaba caer así, manteniendo muy levantada la cabeza, es probable que ésta saliese bien librada del lance. La espalda parecía ser bastante fuerte. No le causaría mucho daño el golpe contra la alfombra. Lo único que le preocupaba era el estrépito que originaría, con las consecuencias que no eran difíciles de prever, alarma y susto en la casa, o por lo menos inquietud. Pero no había otra salida. Debía correr ese riesgo. Se encontraba ya con medio cuerpo fuera de la cama. La nueva tarea era más un pasatiempo que un trabajo, pues todo consistía en balancearse constantemente hacia atrás, cuando se le ocurrió repentinamente que sería todo más fácil si acudía a alguien en su ayuda. Bastaban 2 personas fuertes. Podrían ser su padre y la sirvienta. No tendrían más que levantarle por debajo de su abombada espalda, extraerle del lecho y luego, agachándose con su carga, dejarle que se estirase sin trabas en el suelo, donde era de esperar que las numerosas patas cumplirían su función. Pero debía preguntarse, aparte de estar la puerta cerrada, si era conveniente solicitar ayuda. Olvidándose un instante de su situación, no pudo evitar sonreírse. Estaba ya tan salido de su cama que bastaba totalmente un balanceo más fuerte para precipitarse en el suelo. No tenía más remedio que tomar una resolución, pues la hora pasaba e iban a ser las 7:15. En ese momento llamaron a la puerta del piso. Debe ser alguien de la tienda, pensó Gregorio, a la espera de que se confirmase su apreciación, mientras las patas se movían cada vez más desacompasadamente. Durante un instante todo quedó en silencio. No abren, se le ocurrió agarrándose a tan absurda esperanza. Pero como debía de suceder, se sintieron las recias pisadas de la sirvienta que se dirigía a la puerta. Y ésta fue abierta. Solo la primera palabra que dijo el visitante fue suficiente para que Gregorio supiese de quién se trataba. Era el jefe de personal. ¿Por qué tenía que trabajar en aquella casa en la que el más pequeño incumplimiento del horario suscitaba enseguida las más pavorosas sospechas? ¿Acaso todo el personal, uno por uno, eran un atajo de sinvergüenzas? ¿No había entre todos alguna persona honesta que después de perder 2 horas por la mañana fuese presa de fuertes remordimientos y no estuviese en situación de dejar la cama? ¿No era bastante enviar a un botones a que preguntase, admitiendo que fuese necesario hacerlo, sino que era preciso que apareciese nada menos que el señor jefe de personal para hacer saber a la familia que la importancia de tan tremebundo asunto exigía su intervención? Y Gregorio, excitado por estos pensamientos, se precipitó enérgicamente al suelo. Se oyó un golpe apagado que no produjo un estrépito excesivo. La alfombra hizo de paragolpes, y la espalda demostró tener más resistencia de lo que Gregorio suponía. Todo contribuyó a que el golpe no resultase tan trágico como se temía.
pero olvidó mantener bastante alta la cabeza. Se la hirió, y el dolor le hizo frotársela furiosamente contra la alfombra. «Ha pasado algo dentro de esa habitación», dijo el jefe de personal en la habitación contigua. Gregorio intentó consolarse, imaginando que pudiese pasarle al jefe de personal lo mismo que a él, lo que podía estar dentro de lo posible. Pero éste, como chafando su suposición, empezó a andar por la habitación vecina, pisando fuertemente y haciendo chirriar el charol de sus botas. Como un susurro, le llegó desde la habitación contigua de la derecha la voz de su hermana dándole la noticia. «Gregorio, ha llegado el jefe de personal». «Ya lo he oído», replicó Gregorio para sí mismo, pero no se atrevió a elevar la voz, ni tan siquiera para que pudiese oírle su hermana. «Gregorio», sonó por fin la voz del padre desde la habitación de la izquierda. «Está aquí el señor jefe de personal y nos pregunta por qué no saliste en el primer tren. No sabemos qué decirle. Quiere también hablar personalmente contigo. Abre la puerta. El señor jefe de personal nos disculpará por el desorden del cuarto». «Buenos días, señor Samsa», exclamó amablemente el jefe de personal. «No debe estar bien», dijo la madre, dirigiéndose a éste, en tanto que el padre persistía hablando junto a la puerta. «No debe sentirse bien, estoy segura, señor jefe de personal. Si no, ¿cómo podía Gregorio perder el tren? Si no piensa en otra cosa que no sea su trabajo. Si incluso no me gusta que no salga ninguna noche. Por ejemplo, ahora lleva aquí casi una semana, y como le digo, no ha salido ni una noche de casa. Se sienta con todos nosotros alrededor de la mesa. Lee su periódico en silencio o se prepara los próximos itinerarios. Su único entretenimiento es hacer pequeños trabajos de carpintería. En 2 o 3 veces ha hecho un marquito. Es muy bonito, ya lo verá usted. Está colgado en la pared de su dormitorio. Enseguida podrá verlo en cuanto abra la puerta. Además, me alegra que haya usted venido, pues a nosotros solos nunca nos hubiese hecho caso de abrir la puerta. Es muy terco. Estoy segura de que no está bien, aunque antes dijo que sí». «Enseguida voy», dijo muy lentamente Gregorio, quieto y atento para no perder palabra de lo que se hablaba afuera. «La única explicación es que no se sienta bien, señora», repuso el jefe de personal. «Confío que no sea nada importante, pero me veo obligado a manifestar que nosotros, la gente del comercio, lamentablemente o afortunadamente, según como se mire, no tenemos más solución que soportar con frecuencia ligeros malestares, dando preferencia a los negocios». «Pero», dijo el padre perdiendo la paciencia y volviendo a golpear la puerta, «¿puede pasar ya el señor jefe de personal?» «No», fue la respuesta de Gregorio. En la habitación de la izquierda se hizo un silencio cargado de tristeza, mientras en la de la derecha se oyeron los gemidos de la hermana. ¿Por qué razón no se reunía con el resto de la familia? La verdad es que se había levantado hacía un rato y estaba todavía sin vestir. ¿Por qué lloraba así? Quizá porque el hermano no se levantaba y no dejaba entrar al jefe de personal, poniéndose en peligro de perder su empleo. Si eso ocurriese, el jefe volvería a torturar a sus padres con las deudas antiguas. Por el momento no había lugar a esas preocupaciones. Gregorio seguía allí y no le pasaba por la cabeza dejar a su familia. Estaba por ahora encima de la alfombra y cualquiera que supiese el estado en que se hallaba, no se le hubiera ocurrido pensar que podía dejar entrar al jefe de personal en su habitación. Pero esa mínima falta de cortesía, que sin duda se apresuraría a explicar después convincentemente, no constituía una falta que justificase un despido inmediato. A Gregorio se le ocurrió que lo mejor que podían hacer, en lugar de importunarle con lloros y soflamas, era dejarlo tranquilo.
pero la perplejidad en que se encontraba con respecto a sí mismo era precisamente lo que espoleaba a los demás, justificando su actitud. Señor Samsa, habló por fin el jefe de personal con tono altisonante. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Se ha encastillado usted en la habitación? Apenas contesta. Preocupa usted gravemente y quizá sin causa a sus padres, y para no ocultarlo más, está incumpliendo gravemente sus obligaciones laborales. Me permito dirigirme a usted en nombre de sus padres y de su jefe, y le conmino a que se explique inmediatamente y con toda claridad. No salgo de mi asombro. Le consideraba un hombre serio y discreto, y parecería ahora como si quisiese hacer un alarde inaudito de insensatez. Quizá lo explique lo que el jefe me comentó esta mañana referente al cobro que le encargó que hiciese efectivo usted anoche. Pero yo aseguré con vehemencia que esa no podía ser ni remotamente la razón. Pero ahora, ante semejante empecinamiento, pierdo todo interés en continuar ocupándome de usted. Su postura se torna muy incierta. Mi propósito era informarle a solas, pero como parece que se complace usted en hacerme perder lamentablemente mi tiempo, no hay ya ninguna razón para ser discreto y evitar que lo sepan sus padres. El caso es que en los últimos meses su trabajo ha empeorado ostensiblemente. Verdad es que estamos atravesando una época difícil para los negocios. Somos los primeros en aceptarlo. Pero, señor Samsa, esto no justifica que dejemos de trabajar con toda energía para ponerlos en marcha. Señor jefe de personal, gritó Gregorio, perdiendo completamente la calma y olvidando por la excitación todo lo demás. Enseguida voy. Estoy dentro de un instante. Un leve malestar, un mareo impidieron que me levantase. Aún estoy en la cama, pero ya estoy mejor. Me levanto inmediatamente. Tendrá que esperar un momento. No estoy tan bien como quisiera. Bueno, creo que estoy algo mejor. No entiendo qué pudo pasarme. Ayer por la tarde me encontraba perfectamente bien. Mis padres son testigos de ello. Aunque pensándolo bien, ayer tuve un mal presentimiento. Es raro que nadie se haya dado cuenta. Debería haberlo dicho en la tienda. Pensé con optimismo que sería una indisposición ligera que podría superar sin faltar a mis obligaciones. Señor jefe de personal, sea comprensivo con mis padres. No veo justificados los cargos que me ha hecho usted ahora. Nunca me habían dado ninguna queja de mi trabajo. Seguramente no está usted al tanto de los últimos pedidos que he pasado. Pienso salir en el tren de las 8. Creo que este par de horas de descanso me ha repuesto. No es necesario que pierda usted más tiempo, señor jefe de personal. Enseguida salgo para la tienda. Le agradeceré que lo explique allí y presente mis respetos al señor jefe. Y mientras atropelladamente lanzaba este discurso sin darse mucha cuenta de todo lo que decía, con la práctica aprendida en la cama, pudo aproximarse sin grandes dificultades al baúl y trató de enderezarse apoyándose en éste. Tenía el propósito de abrir la puerta y darse a ver por el jefe de personal para hablar con él. Tenía curiosidad por saber cuál sería la reacción cuando apareciese ante los que tanto interés ponían en verle. Si llegaban a alarmarse, entonces no sería suya la responsabilidad y nada tenía que temer. En el caso contrario, quedaba libre de todo problema y podía, apresurándose mucho, estar a las 8 en la estación. Hizo varios intentos de incorporarse, pero resbaló en las lisas paredes del baúl. Por último, un brinco más fuerte le colocó en pie. Seguían sus dolores en el vientre, todavía muy intensos, pero no se preocupó. Se apoyó contra el respaldo de una silla, haciéndose con sus patas a los bordes. Pudo recobrar el dominio de sí mismo y permaneció en silencio para oír al jefe de personal. ¿Han podido ustedes entender algo de lo que ha dicho?
¿No simulará estar loco? Pero Dios mío, agregó la madre sollozando, quizás se sienta mal y nosotros le estamos atormentando. Y después llamó. Grete, Grete. ¿Qué quieres, madre? Respondió la hermana desde el otro lado de la habitación de Gregorio, a través de la cual se hablaban. Vete enseguida a buscar al médico. Tu hermano está enfermo. Vete rápida. ¿Has notado el tono de su voz? Era la voz de un animal que hablaba muy bajo en contraste con los gritos que profería la madre. ¡Ana! ¡Ana! Gritó el padre mirando hacia la cocina a través del vestíbulo y golpeando con las manos. Salga enseguida a avisar al cerrajero. Luego pudo oírse por el vestíbulo el ruido de las faldas de ambas corriendo hacia la puerta. Se oyó la puerta del piso que se abría violentamente, aunque no se oyó ningún portazo al cerrarse. Seguramente se dejaron la puerta abierta, como pasa a veces en las casas que ha ocurrido una desgracia. No obstante, Gregorio se encontraba ya más sereno. Verdad es que sus palabras no resultaban inteligibles, pese a que a él le parecían sumamente claras, mucho más que al principio, pues su oído se iba haciendo a esos sonidos. Pero lo más importante, por el momento, era que los demás habían notado que algo inusitado le afectaba y se preparaban a prestarle ayuda. La determinación y entereza que se adivinaban en las primeras órdenes le consolaron. Se vio nuevamente reintegrado al seno de la humanidad y aguardó a los dos, al médico y al cerrajero, distintamente capaces de acciones extraordinarias y benéficas. Y para prepararse a intervenir lo mejor posible en las conversaciones fundamentales que se producirían, carraspeó un poco, procurando hacerlo no muy fuerte, por miedo a que el ruido no resultase muy humano, lo que no estaba en disposición de distinguir. Entretanto, un silencio total imperaba en la habitación de al lado. Pensó que sus padres estarían sentados rodeando la mesa con el jefe de personal hablando en voz baja. O quizá estaban junto a la puerta con el oído pegado tratando de oír algo. Gregorio se desplazó con el sillón hasta la puerta. Cuando se situó allí, dejó el sillón y se mantuvo de pie junto a ésta, pegado por la humedad de sus patas. Descansó un momento por el cansancio ocasionado y después trató de hacer girar la llave usando su boca. Lamentablemente parecía carecer de lo que con rigor llamamos dientes. Entonces usó sus mandíbulas, que parecían muy resistentes, con las cuales pudo poner la llave en movimiento sin notar el daño que se ocasionaba, pues empezó a segregar de la boca un líquido oscuro que chorreaba sobre la llave y caía sobre el suelo. Estén atentos, dijo el jefe de personal. Está tratando de abrir la puerta. El oír estas palabras animó a Gregorio, pero pensó que todos, su padre, su madre, tendrían que haberle gritado: «Adelante, Gregorio». Sí, tendrían que haberle gritado: «Adelante, no cejes, fuerte con la cerradura». Y suponiendo la impaciencia con que estarían pendientes de su brega, mordió la llave con todas sus fuerzas, casi desvanecido ya. Mientras ésta iba girando en la cerradura, se sostenía balanceándose en el aire, agarrado por la boca, y a medida que iba siendo preciso, agarrábase a la llave o la apretaba hacia abajo, echando todo el peso de su cuerpo. El ruido metálico de la cerradura, abriéndose al fin, le hizo recuperarse completamente. «Menos mal», se dijo, «no ha sido necesario que venga el cerrajero». Golpeó el pestillo con la cabeza para terminar de abrir. Ese modo de abrir la puerta fue el motivo de que, aunque ya completamente abierta, no se le viese aún. Tuvo que darse vuelta primero, con todo cuidado, apoyándose en una de las hojas de la puerta, para evitar una caída repentina de espaldas en la entrada. Y todavía estaba llevando a cabo esta difícil maniobra cuando le llegó un «¡Oh!» del jefe de personal,
que sonó como lo hace el bramido del viento, y pudo ver a dicho señor, que era el más próximo a la puerta, llevarse las manos a la cara y estirarse hacia atrás como empujado maquinalmente por una fuerza desconocida. Su madre, que pese a la presencia del jefe de personal no había podido peinarse, estaba allí con el pelo recogido en lo alto de la cabeza. Miró primero a Gregorio con las manos juntas, se adelantó luego 2 pasos hacia él y se derrumbó por fin en medio de sus faldas arremolinadas a su alrededor, con la cara escondida en las profundidades del pecho. El padre levantó el puño como amenaza con expresión agresiva, como si quisiera arrojar a Gregorio contra el fondo de la habitación. Luego se volvió, salió con paso vacilante al vestíbulo, tapándose el rostro con las manos, y estalló a llorar de tal manera que los sollozos sacudían su amplio pecho. Gregorio, por consiguiente, no llegó a entrar en la habitación. Siguió en el interior de la suya, recostado sobre la hoja cerrada de la puerta, de forma que sólo enseñaba la mitad superior del cuerpo, inclinando la cabeza de medio lado, examinando los presentes. Mientras, la niebla se había ido disipando y en la acera de enfrente se divisaba claramente un pedazo del oscuro edificio opuesto. Era un hospital con su fachada uniforme interrumpida por ventanas simétricas. Seguía todavía lloviendo, pero en gotas aisladas a las que se veía llegar diferenciadas al suelo. Sobre la mesa se veía la vajilla del desayuno, pues era esta la comida principal que hacía el padre durante el día, que se prolongaba hasta que terminaba de leer diversos periódicos. En la pared que estaba frente a Gregorio pendía un retrato de éste proveniente de su servicio militar, en el que se le veía con uniforme de teniente, con una mano en la espalda, sonriendo desenfadadamente con una expresión que parecía demandar respeto para su vestimenta y su actitud. Esa habitación comunicaba con el vestíbulo. Por la puerta abierta se veía la del piso, que también lo estaba, el rellano de la escalera y los primeros peldaños que llevaban a los pisos bajos. Bueno, dijo Gregorio, persuadido de que era el único que permanecía sereno. Me visto al instante, reúno el muestrario y salgo para la estación. Espero que me dejen salir de viaje, ¿no es así? ¿Estará de acuerdo el señor jefe de personal en que no soy tan terco y que me gusta trabajar? Cansa mucho viajar, pero ya me he acostumbrado a ello y puedo decir que me agrada. Pero, ¿dónde se marcha usted, señor jefe de personal? ¿A la tienda? ¿Verdad? ¿Relatará usted los hechos como han ocurrido? Puede uno encontrarse momentáneamente disminuido para cumplir con su trabajo. Es el momento en que los jefes no deben olvidar la capacidad que uno ha demostrado y pensar que, pasada la dificultad, volverá al trabajo con las fuerzas acrecentadas y la decisión de ser más útil, si cabe. Como usted bien sabe, me siento muy obligado con mi jefe. También me debo a mis padres y a mi hermana. Verdad es que estoy en una situación nada cómoda, pero trabajando la superaré. Procure usted facilitarme las cosas. Colóquese ahora en mi punto de vista. No ignoro que no se tiene aprecio por los viajantes. Los demás suponen que ganan el dinero a chorros y que tienen una vida cómoda. Lamentablemente, no se conoce ninguna razón válida para que se abandone este prejuicio. Aunque usted, señor jefe de personal, está bien al tanto de cuál es la realidad, más que los empleados corrientes inclusive, y entre nosotros, más que el mismo jefe, el cual, como propietario del negocio, suele equivocarse con respecto a sus empleados. Sabe usted perfectamente bien que el viajante, por permanecer casi todo su tiempo ausente de la oficina, da lugar a múltiples habladurías, y es chivo expiatorio de coincidencias y quejas sin base ninguna, contra las cuales se ve imposibilitado de defenderse, ya que casi nunca llegan a sus oídos, y solamente cuando vuelve deslomado de su viaje, empieza a percibir con toda claridad los resultados negativos de una causa que ignora.
Señor jefe de personal, le ruego que no se retire sin decirme que coincide usted conmigo por lo menos en algo. Pero casi desde que empezó a hablar Gregorio, el jefe de personal había dado media vuelta, le miraba de soslayo, visiblemente alarmado y con una mueca de repugnancia en la boca. Mientras Gregorio estaba hablando, no estuvo ni un instante en calma. Se colocó en la puerta sin apartarle ojo de encima, pero muy despacio, como si alguna fuerza ignota no le dejase salir de aquella habitación. Por fin llegó al vestíbulo, y ante la rapidez con que levantó por última vez el pie del suelo, se diría que había pisado fuego. Extendió el brazo derecho hacia la escalera, como si pudiese encontrar allí, providencialmente, la libertad. Gregorio entendió que no podía dejar salir al jefe de personal en tal estado de ánimo, ya que ello podía hacer peligrar su empleo. Es posible que no lo entendiesen sus padres tan bien como él, porque durante todos esos años habían concebido la quimera de que la posición que ocupaba Gregorio en aquella casa sólo acabaría con su muerte. Además, con la situación presente y sus derivados quehaceres, habían dejado de lado toda moderación. Por el contrario, Gregorio sabía perfectamente que no podía dejar irse así al jefe de personal. Tenía que calmarle, persuadirle, hacerle propicio. En ello se jugaba el futuro de Gregorio y de su familia. Si por lo menos estuviese ya la hermana, era muy hábil. Ya había llorado cuando todavía Gregorio descansaba tranquilamente sobre su caparazón. Era muy probable que el jefe de personal, siempre solícito con el bello sexo, se hubiese dejado manejar por ella a su antojo. Hubiese cerrado la puerta del piso y habría disipado su susto allí mismo en el vestíbulo. Desgraciadamente no había vuelto la hermana y tenía que solucionarlo él sin ayuda. Y sin detenerse a considerar que no conocía bien aún las posibilidades de movimiento de su nuevo estado, dejó la hoja de la puerta en que se apoyaba, se desplazó por la abertura que formaba con la otra, con el designio de aproximarse al jefe de personal, que permanecía en actitud ridícula, agarrado a la barandilla de la escalera. Pero la caída fue inmediata, aunque hizo vanos esfuerzos para sostenerse sobre sus numerosas y diminutas patas, suspirando un leve quejido. Enseguida, y por primera vez en aquel día, se notó invadido por una sensación de placidez. Las patitas colocadas sobre el suelo procuraban trasladarle a donde deseaba ir, teniendo la impresión de que se había puesto punto final a sus padecimientos. Pero en el momento crítico en que Gregorio, a causa del movimiento reprimido, se balanceaba pegado al suelo, cerca y enfrente de su madre, ésta, pese a parecer desmayada, dio repentinamente un salto y empezó a gritar, extendiendo un brazo y señalándole con el dedo. ¡Socorro! ¡Dios mío! ¡Auxilio! Agachó la cabeza para ver mejor a Gregorio, pero enseguida, como invalidando esta idea, se desplomó hacia atrás, cayendo como muerta sobre la mesa, y sin tener en cuenta que estaba todavía puesta, quedó sentada en ella, sin reparar que junto a sí el café se volcaba de la cafetera, cayendo en chorros sobre la alfombra. —¡Madre! ¡Madre! —musitó Gregorio, mirándola de abajo arriba. Por un instante se borró de su mente el jefe de personal y no pudo evitar, al ver el café derramado, que sus mandíbulas se abriesen y se cerrasen varias veces en el aire. Se produjo un nuevo chillido de la madre, que abandonó huyendo la mesa para echarse en brazos de su padre, quien salía a su encuentro. Pero ya no tenía tiempo Gregorio para seguir ocupándose de sus padres. El jefe de personal estaba ya en la escalera, apoyado a la barbilla sobre la barandilla, dirigiendo una postrera mirada a aquella escena. Gregorio cobró impulso para procurar alcanzarle, pero aquel se lo imaginó y salió disparado, no sin proferir antes unos gritos que resonaron en toda la escalera. Para colmo de males, la huida del jefe de personal alteró por completo al padre.
En vez de correr tras éste para darle alcance, o al menos para dejar que lo hiciese Gregorio, asió con la diestra el bastón que el jefe de personal parecía haber olvidado, así como su sombrero y su abrigo depositados en una silla, y empuñando con la otra mano un grueso periódico que estaba encima de la mesa, propinó fuertes patadas en el suelo, enarbolando el papel y el bastón y haciendo replegarse a Gregorio hasta el fondo de su dormitorio. De nada valieron a éste sus ruegos, que no fueron comprendidos, y pese a que volvió la cabeza subyugada hacia su padre, solo consiguió hacerle aumentar su furioso pataleo. Mientras tanto, la madre, a pesar de lo inclemente del tiempo, había abierto una de las ventanas y, pronunciadamente inclinada hacia afuera, tapábase la cara con ambas manos. Al juntarse el aire de la calle con el que entraba por la escalera, se generó una corriente muy fuerte. Se hincharon las cortinas de la ventana. Sobre la mesa cobraron movimiento los periódicos y algunas hojas desprendidas revolotearon por el suelo. El padre, implacable, apresuraba la retirada con silbidos brutales. Gregorio carecía todavía de experiencia en andar hacia atrás, y la cosa iba muy lenta. Si hubiera podido darse vuelta en un santiamén, hubiera vuelto a su cuarto, pero recelaba irritar más al padre con su tardanza en volverse. Este, con el bastón enarbolado, parecía decidido a romperle la crisma. No le quedó más solución que volverse, pues notó irritado que andando hacia atrás le era de todo punto imposible mantener la dirección correcta. Sin cesar de mirar angustiado, empezó la vuelta con la mayor rapidez que pudo, que resultó extraordinariamente lenta. Sin duda el padre no dejó de notar su excelente intención, pues hizo un alto en su acoso, pilotando incluso a distancia con la punta del bastón la maniobra giratoria acompañada de aquel salvaje silbido. Si por lo menos cesase. Esto era lo que desconcertaba a Gregorio. Cuando ya estaba a punto de finalizar la vuelta, el silbido le hizo errar, induciéndole a retroceder un trecho. Al fin consiguió verse frente a la puerta. Pero entonces calculó que su cuerpo era excesivamente ancho para atravesarla como estaba. El padre, en el estado de ánimo en que se encontraba, no le presentó el simple recurso de abrir la otra hoja de la puerta para dejar el espacio que se requería. Estaba dominado por una idea excluyente, la de que Gregorio debía introducirse con la mayor rapidez posible en su habitación. Pero asimismo no hubiera tolerado tampoco los minuciosos preparativos que necesitaba Gregorio para levantarse y atravesar la puerta. Como si no hubiese para ello inconveniente ninguno, echaba hacia adelante a Gregorio con un fragor que aumentaba. Este sentía tras sí una voz que nunca hubiera pensado que la emitiese un padre. No estaba el horno para bollos. Gregorio, sin reparar en medios, se comprimió en el marco de la puerta. Se levantó de medio cuerpo. Quedó cruzado en el umbral con su costado totalmente aplastado. En la pintura de la puerta se formaron unas manchas repugnantes. Se quedó allí atrancado, privado por sí mismo de efectuar ningún movimiento. Las patitas de uno de los lados oscilaban en el aire, y las del otro estaban penosamente apretadas contra el suelo. En esta situación, el padre propinóle un golpe contundente y liberador que le impulsó en medio del cuarto, sangrando abundantemente. Después la puerta fue cerrada con el bastón y todo pareció tornar a la calma. Estaba anocheciendo cuando se despertó Gregorio de un sueño profundo, más parecido a un desmayo. No hubiera tardado mucho en despertarse por sí mismo, pues había ya dormido mucho, pero tuvo la impresión de que fue despertado por el murmullo de unos pasos sigilosos y el ruido de la puerta del vestíbulo cerrada suavemente. El reflejo del tranvía pintaba de manchas luminosas el techo de la habitación y la parte alta de los muebles, pero abajo, donde yacía Gregorio, imperaban las tinieblas. Despacio y todavía con indecisión, explorando con sus tentáculos, cuya utilidad ya había comprobado,
desplazóse hacia la puerta para averiguar lo que había pasado. El lado izquierdo de su cuerpo era una extensa y repulsiva llaga. Caminaba cojeando en forma alterada y proporcional sobre cada una de sus 2 hileras de patas. Además, una de estas, dañada en el accidente de la mañana, por un milagro las demás resultaron indemnes, se arrastraba sin movimiento. Cuando llegó a la puerta pudo comprender que le había atraído el color de algo comestible. Halló una escudilla llena de leche con azúcar en la que floraban pequeños trozos de pan blanco. Se llenó de júbilo al verla, pues su hambre era mucho mayor que por la mañana. Enseguida hundió la cabeza hasta cerca de los ojos en el líquido, pero tuvo que levantarla defraudado, pues no eran solamente los destrozos del lado izquierdo lo que tornaba difícil la operación. Para comer debía imprimir movimiento a todo el cuerpo, sino que además la leche, hasta ahora la bebida que más le gustaba, seguramente por eso la había puesto allí su hermana, no le agradó en absoluto. Se separó casi asqueado del recipiente y volvió a deslizarse hasta el centro de la habitación. Por la rendija de la puerta observó que la luz estaba encendida en el comedor. Pero en contraste con lo habitual, no se oía al padre leer en voz alta a la madre y a la hermana el periódico de la tarde. No se podía oír ningún ruido. Era posible que aquella costumbre a la que se refería siempre la hermana en sus cartas se hubiese extinguido últimamente. Pero el más completo silencio reinaba en torno, y eso que seguramente la casa no estaba vacía. «Qué vida más apacible tiene mi familia», pensó Gregorio. Y mientras sus miradas se perdían en la oscuridad, sintióse ufano de haber podido hacer disfrutar a sus padres y hermana de tan tranquila existencia en un marco tan agradable. Pero enseguida pensó atemorizado que aquel sosiego, aquel bienestar y aquel regocijo tocaban a su fin. Para no dejarse abatir por esos pensamientos, optó por fatigarse físicamente y empezó a arrastrarse por la habitación. Durante el transcurso de la noche se entreabrió primero una de las hojas de la puerta y más tarde la otra. Seguramente alguien no se decidía a entrar, en vista de lo cual Gregorio se colocó contra la misma puerta que comunicaba con el comedor con el propósito de inducir a entrar al vacilante visitador, o por lo menos a saber de quién se trataba. La puerta no volvió a abrirse y su espera fue estéril. Durante las primeras horas de la mañana, cuando la puerta estaba cerrada, todos habían tratado de entrar, y ahora que la puerta estaba abierta, igual que las otras durante el día, nadie quería entrar ya y las llaves quedaban puestas por fuera en sus cerraduras. Era ya muy tarde cuando se apagó la luz del comedor. Por ello comprendió que sus padres y hermana habían estado levantados hasta entonces. Oyó que se alejaban de puntillas, procurando no hacer ruido. Hasta la mañana siguiente nadie entraría probablemente a verle. Le sobraba tiempo para decidir, sin riesgo de ser molestado, qué curso debía dar en lo sucesivo a su vida. Aquella habitación, fría y de techo alto, le infundió temor, sin que pudiese explicarse la razón, ya que era su habitación en la cual vivía hacía ya más de 5 años. Repentinamente y algo avergonzado, se metió debajo del sofá, donde a pesar de sentirse ligeramente comprimido por tener que permanecer con la cabeza baja, se sintió inmediatamente muy a gusto, lamentando solamente no poder entrar allí por completo a causa de su excesivo tamaño. En ese lugar estuvo toda la noche, sumido a veces en una modorra de la que se despertaba inquieto, atormentado por el hambre, y a veces por preocupaciones y esperanzas un tanto vagas, pero que desembocaban siempre en la necesidad de mantener la serenidad, de procurar que la familia aceptase con calma las inevitables molestias que su situación actual les ocasionaría. Por la mañana, muy temprano, empezaba a hacerse de día,
se le presentó la ocasión de poner a prueba lo que había resuelto en la noche. Su hermana, casi vestida ya, entreabrió la puerta que comunicaba al vestíbulo y miró ansiosamente hacia el interior. No le vio enseguida, pero luego le descubrió debajo del sofá. En alguna parte tenía que estar, naturalmente. No se iba a eclipsar. Se asustó hasta el punto que, sin lograr dominarse, tornó a cerrar la puerta. Pero enseguida se arrepintió de su reacción, volvió a abrir y entró casi de puntillas, como si lo hiciese en la habitación de un enfermo desahuciado o en la de una persona extraña. Gregorio, con la cabeza casi afuera del sofá, la espiaba. ¿Se daría cuenta de que no había probado la leche y deduciría que no era por falta de hambre? ¿Le llevaría para alimentarse algo más apropiado? Si ella no se daba cuenta por sí misma, él optaría por morirse de hambre antes que hacérselo notar, aunque ardía en deseos de emerger de debajo del sofá, de echarse a sus pies y rogarle que le trajese cualquier cosa adecuada para alimentarse. Pero la hermana, estupefacta, notó inmediatamente que el recipiente no había sido tocado. Solamente se había derramado un poco de leche. Se apresuró a retirar la escudilla, no con la mano, sino sirviéndose de un trapo, y se la llevó. Gregorio estaba sumamente impaciente por ver lo que le traería, haciendo al respecto numerosas y muy diversas suposiciones. Pero estaba muy lejos de pronosticar lo que la bondad de su hermana le preparaba. Con el propósito de conocer sus nuevos gustos, le llevó un amplio surtido de alimentos y lo dispuso sobre unas hojas viejas de periódico. Se veían allí legumbres ya pasadas, a punto de descomposición, huesos sobrantes de la cena anterior, con salsa blanca cuajada, pasas y almendras, un mohoso trozo de queso, que 2 días antes Gregorio consideró indigesto, un pedazo de pan duro, otro cubierto de mantequilla y sal. Agregó a esto la escudilla, que al parecer le quedaba adjudicada a él en forma definitiva, pero ahora llena de agua. Y por un sentimiento de pudor, pues suponía que Gregorio no empezaría a comer estando ella de testigo, se marchó enseguida y dio vuelta a la llave al salir, seguramente para darle a entender a Gregorio que podía proceder sin remilgos. Al dirigirse éste a comer, sus patas emitieron una especie de zumbido. Además, los daños que había sufrido su cuerpo debían estar curados, porque ya no notaba ningún dolor. Esto le sorprendió bastante, ya que recordaba que hacía algo más de un mes se había cortado un dedo con un cuchillo y que el día anterior a los sucesos aún le dolía lo suyo. ¿Será que ha disminuido mi sensibilidad?, pensó, al tiempo que empezaba a chupar ávidamente el queso, que fue lo primero y lo que más intensamente le atrajo. Luego se precipitó, con lágrimas de júbilo en los ojos, sobre parte del resto y devoró el queso, las legumbres y su salsa. Por el contrario, rechazó los alimentos frescos. No podía tolerar su olor hasta el extremo que arrastró lejos de allí los alimentos que comió. Hacía ya un cierto tiempo que había dado fin a la comida. Se hallaba indolentemente echado en el mismo sitio cuando la hermana, para insinuarle que debía retirarse, hizo un ruido con la llave. Pese a que estaba casi dormido, Gregorio se alarmó y apresuró a esconderse otra vez debajo del sofá. Pero el continuar en aquella situación solamente el corto rato que la hermana permaneció allí, le significó tener que apelar a un enorme esfuerzo de voluntad. De resultas de la opípara comida había aumentado su volumen, y le era casi imposible respirar en aquel comprimido espacio. A punto de sofocarse, miraba con ojos un tanto desorbitados cómo su hermana, que ignoraba completamente sus apuros, barría con la escoba no únicamente los restos de la comida, sino incluso los alimentos que Gregorio no había ni tocado, como si fuesen restos no aprovechables. Y también observó cómo lo volcaba todo enérgicamente en un cubo que cubrió luego con su correspondiente tapa, llevándoselo.
Apenas cerró la puerta tras de sí, Gregorio se apresuró a abandonar su escondite, estirándose y respirando aliviado. Así tuvo Gregorio su comida cotidiana en lo sucesivo. La primera por la mañana, cuando todavía no se habían levantado sus padres ni la sirvienta, y la otra después del almuerzo, mientras los padres descabezaban un sueño y la criada estaba haciendo algún recado encomendado por la hermana. Estaba claro que su propósito era alimentarle para que no pasase hambre, pero quizá les hubiese sido imposible presenciar sus comidas, y lo más presumible era que tuviesen una idea solamente por lo que les contaba la hermana. De esta manera les evitaba un nuevo dolor que agregar a los que ya padecían. Nunca pudo saber Gregorio de qué excusas pudieron valerse para prescindir aquella mañana de los servicios del médico y del cerrajero. Como le era imposible comunicarse con los demás, a nadie se le ocurrió pensar, ni incluso a su hermana, que estuviese en situación de comprender a los otros. No le quedaba otra cosa que hacer cuando la hermana entraba en su habitación que resignarse a oír sus quejidos y mencionar a toda la jerarquía celestial. Pasando el tiempo, y cuando ella fue acostumbrándose algo a la nueva situación, naturalmente era imposible creer que se acostumbrara por completo, pudo Gregorio notar en ella un designio amable, o por lo menos algo que podía interpretarse así. Hoy parece que le ha gustado, manifestaba cuando Gregorio había comido opíparamente, y cuando ocurría lo contrario, lo que sucedía cada vez con más frecuencia, acostumbraba a decir un tanto triste: parece que hoy no ha comido nada. Pero pese a que a Gregorio no le llegaba en forma directa ninguna noticia, estuvo atento a lo que se ventilaba en las habitaciones vecinas, y en cuanto oía voces se precipitaba hacia la puerta correspondiente al lado de donde procedían y se arrimaba a ella todo lo largo que era. En los primeros días todas las conversaciones aludían a él, pese a que lo hacían veladamente. Durante 2 días se trató en todas las comidas la conducta que debía seguirse en el futuro. Pero no obstante, fuera de las comidas se hablaba del mismo tema, dado que ninguno de los componentes de la familia deseaba quedarse solo en la casa, y como no querían tampoco dejar la casa sola, siempre permanecían allí al menos 2 personas. Incluso el primer día la sirvienta, aunque ignoraba hasta dónde estaban al tanto de lo sucedido, habíale implorado, puesta de rodillas a la madre, que la echase inmediatamente, y al abandonar la casa 15 minutos después, manifestó su gratitud con los ojos llenos de lágrimas por la clemencia demostrada, y sin habérselo pedido, se obligó con los más aparatosos juramentos a no hablar a nadie del asunto. La hermana se vio obligada a ocuparse de la cocina junto con la madre, lo que tampoco significaba mucho trabajo, pues ahora casi no se comía. Gregorio podía oírles constantemente estimularse unos a otros, sin resultado, a seguir comiendo, diciéndose recíprocamente «no, gracias, es ya suficiente» y otras fórmulas semejantes. También bebían mucho menos. Muchas veces preguntaba la hermana al padre si le apetecía cerveza, ofreciéndose ella misma a salir a buscarla. El padre permanecía en silencio y entonces ella, para obligarle, aclaraba que podía también mandar a la portera. Pero el padre terminaba con un no rotundo que no daba lugar a arguir nada y el asunto finalizaba allí. Desde el primer día el padre informó a la familia de la situación real de la economía familiar y las posibilidades que les deparaba el porvenir. Con alguna frecuencia se levantaba de la mesa para buscar en su pequeña caja fuerte, sustraída de la quiebra 5 años antes, algún papel o libreta de anotaciones. Se podía oír el ruido de la enrevesada cerradura al abrirse o retornar a cerrarse, tras haber extraído el padre lo que necesitaba. Dichas explicaciones fueron la primera cosa agradable que pudo oír Gregorio desde su encierro. Por lo menos nunca había manifestado nada que permitiese suponer otra cosa. También es verdad
que Gregorio nada le había preguntado al respecto. En aquel entonces, Gregorio solo había tratado de hacer todo lo que estuviese a su alcance para disponer de los medios que ayudasen a los suyos a salvar las consecuencias que había acarreado la quiebra mercantil que le llevó a todos a la más profunda desesperanza. Por ello había empezado a trabajar con tal tesón, pasando en corto tiempo de un dependiente más a todo un viajante de comercio, con sobradas posibilidades de ganar mucho más, y cuyos aciertos profesionales se manifestaban seguidamente bajo la forma de comisiones constantes y sonantes, colocadas sobre la mesa familiar, suscitando la admiración y júbilo de todos. Fueron tiempos magníficos y felices, no superados en magnificencia, aunque Gregorio llegó más adelante a ganar lo necesario para llevar por sí solo todos los gastos de la casa. El hábito, lo mismo en la familia, que recibía reconocida el dinero de Gregorio, como por parte suya, que lo hacía complacido, hizo que aquel júbilo inicial no volviese a repetirse con el mismo entusiasmo. Solamente la hermana se mantuvo ligada a Gregorio, y como, en contraste con éste, era fervorosamente aficionada a la música y tocaba el violín con mucho sentido, Gregorio alentaba la oculta esperanza de inscribirla al año siguiente en el conservatorio, sin parar mientes en los gastos que necesariamente implicaba, los cuales trataría de compensar por otro lado. Durante los cortos espacios de tiempo que pasaban juntos, la palabra conservatorio se repetía abundantemente en las conversaciones con la hermana, pero siempre como concreción de un sueño inalcanzable, cuya realización no era imaginable. Con respecto a los padres, no veían con buenos ojos estos cándidos proyectos. No obstante, Gregorio los consideraba con toda seriedad y había determinado declararlos ceremoniosamente la noche de Navidad. Todo esto, que ya resultaba ocioso, pasaba por su cabeza mientras estaba arrimado a la puerta, escuchando lo que se hablaba al lado. De vez en cuando el cansancio disminuía su atención y apoyaba fatigado su cabeza contra la puerta, pero enseguida volvía a levantarla, ya que incluso el ligero ruido que producía este gesto suyo era percibido en la habitación vecina, provocando un momentáneo silencio. ¿Qué es lo que estará haciendo ahora? Se oía la voz del padre, que seguramente miraba hacia la puerta. Luego, pasado un momento, se reiniciaba la conversación suspendida. Así se enteró Gregorio con evidente alegría. El padre reiteraba y remachaba con sus explicaciones, obligado en parte porque hacía ya bastante tiempo que no se ocupaba de estas cuestiones y porque él mismo carecía de soltura al considerarlas, y también por la dificultad de la madre para comprenderlas, que pese al desastre aún restaba de la brillante situación anterior algún dinero. Verdaderamente no era mucho, pero en algo se había acrecentado en el tiempo transcurrido, merced a los intereses producidos e intocados. Por otra parte, del dinero que Gregorio aportaba mensualmente, solo dejaba para sí una pequeña cantidad. No se gastaba todo, y había ido también alimentando un reducido capital. Al otro lado de la puerta, Gregorio asentía con la cabeza, satisfecho de esta circunstancia no prevista. Verdad era que con esa actitud remanente podría él haber cancelado poco a poco la cantidad que su padre debía al jefe y haberse liquidado la deuda mucho antes de lo que suponía. Pero no cabía duda de que las cosas así dispuestas por su padre daban ahora un resultado óptimo. Sin embargo, este dinero resultaba indudablemente insuficiente para hacer posible que pudiese la familia vivir de sus rentas. Estirándolo mucho, alcanzaría para vivir 1 año o 2 a lo sumo, pero más tiempo de ninguna manera. Por consiguiente, lo más prudente era dejar este pequeño capital intacto que podía sacarles de un apuro en caso de necesidad. Era necesario, para seguir tirando, proseguir ganando dinero. Pero el problema estribaba en que su padre, aunque disfrutaba de buena salud, era ya un hombre viejo, y hacía 5 años que no desempeñaba ninguna actividad. No podían esperar mucho de él.
En los últimos 5 años que habían puesto punto final a su vida de trabajo, terminada en un fracaso económico, había engordado mucho y se había puesto bastante torpe. Entonces debería trabajar la madre, que sufría de asma y que el solo hecho de andar por casa la agotaba. Hoy sí y mañana también se veía obligada a echarse en el sofá intentando respirar mejor con la ventana completamente abierta. Entonces le correspondería a la hermana todavía jovencita, con sus 17 años y con una existencia apetecible, dedicada a arreglarse y dormir todo lo que le apetecía, colaborar algo en las tareas domésticas, divertirse moderadamente y, lo más importante, dejar el violín. Todas las veces que la conversación tocaba la necesidad de ganar dinero, Gregorio abandonaba la puerta y, abochornado por la lástima y la vergüenza, se echaba sobre el cuero fresco del sofá. Era frecuente que pasase allí la noche entera sin poder dormir, pellizcando el cuero hora tras hora. Otras veces acometía el penoso trabajo de acercar una butaca a la ventana y, trepando por el alféizar, se quedaba de pie en el asiento, apoyándose en la ventana, enfrascado seguramente en sus recuerdos, pues siempre le había atraído mirar a través de aquella ventana. Poco a poco divisaba más borrosamente las cosas más cercanas. En el hospital de enfrente, cuya vista le hacía antaño renegar siempre apenas lo veía ya, y si no supiera, sin ningún género de dudas, que habitaban una calle tranquila, aunque relativamente céntrica, hubiera podido creer que desde la ventana se divisaba un desierto en el cual la tierra y el cielo eran igualmente grises y monótonos. En 2 ocasiones pudo su hermana darse cuenta, pues siempre estaba pendiente, que colocaba la butaca junto a la ventana, y al arreglar la habitación ella misma la ponía siempre allí, e inclusive dejaba abiertos los cristales interiores. Si tan siquiera hubiera podido Gregorio charlar con su hermana, si le hubiese sido posible agradecerle todo el interés que demostraba por él, no le hubiesen remordido los trabajos que originaba. No tenía ninguna duda de que la hermana hacía todo lo que estaba a su alcance para aliviar lo penoso de su estado, y en la medida que corría el tiempo iba logrando lo mejor, como era de suponer. Y también Gregorio, con el transcurrir del tiempo, consideraba todo con mayor naturalidad. Pero las entradas de la hermana constituían un suplicio para él. En cuanto estaba dentro, y sin preocuparse de cerrar nuevamente las puertas como al principio, para evitar a todos la vista del cuarto, se precipitaba directamente hacia la ventana y la abría bruscamente, como si estuviese próxima a asfixiarse, e incluso cuando hacía mucho frío se quedaba allí un tiempo respirando hondamente. Toda esta febril actividad alarmaba a Gregorio 2 veces al día, y él, aunque estaba seguro de que la hermana le hubiera ahorrado todos esos malestares si le hubiera sido posible estar allí con las ventanas cerradas, se refugiaba tembloroso debajo del sofá y no salía de allí mientras no terminaba la visita. Un mes después de la metamorfosis de Gregorio, entró un día la hermana, que ya podía suponerse que no tenía motivo para sorprenderse del aspecto que éste presentaba. Era más temprano que habitualmente y vio a éste mirando inmóvil por la ventana. No le hubiese extrañado demasiado a Gregorio que ella no entrase, pues en la actitud que estaba no le facilitaba abrir la ventana. Pero no sucedió solamente que no entró, sino que se echó para atrás y cerró la puerta. Alguien extraño a la situación hubiera pensado que Gregorio podía lanzarse sobre ella para atacarla. Gregorio, como siempre, se refugió enseguida debajo del sofá y hasta el mediodía no volvió a ver entrar a su hermana más inquieta de lo usual. Así le dio claramente a comprender que su aspecto continuaba siendo intolerable a la hermana, que lo sería siempre y que debería apelar a todo su valor para no salir huyendo cuando veía la pequeña parte del cuerpo que sobresalía debajo del sofá. Y para evitarle el espectáculo, llevó un día sobre su caparazón,
trabajo que le costó más de 4 horas, una manta que colocó sobre éste de tal forma que lo cubriera completamente para que la hermana no pudiera verle por ningún resquicio. Si ella no hubiese estado de acuerdo con esta medida, podía haber quitado fácilmente la manta, pues no le era difícil darse cuenta de que no podía ser nada agradable para Gregorio incomunicarse de esa manera. Pero dejó las cosas como estaban, y al espiar, levantando la manta por un extremo con la cabeza para ver cuál era la reacción de su hermana, vio en ella una expresión de agradecimiento.